es una herramienta efectiva para identificar a peligrosos delincuentes. Este es un caso como muchos, donde en un semáforo a punta de pistola le robaron un celular a un ciudadano. Minutos después del robo, los rateros se divertían tomándose fotografías para celebrar el éxito de la fechoría. Pero no contaban que esas fotos los delatarían. El teléfono tenía una aplicación que inmediatamente subía las fotos a internet y llegaron a manos de la víctima, quien las hizo públicas. La víctima reconoció a sus atacantes, quienes mediante sus perfiles en Facebook fueron identificados como Moisés Callejas, quien fue el encargado de robar el celular, mientras Wendy Pérez y Alberto Hernández esperaban en el vehículo. Para colmo, el delincuente tiene un negocio de venta y reparación de celulares en la calle Rubén Darío, al cual ha llamado El Travieso. Esperamos capturarlo dentro de poco y con una orden administrativa y ponerlo. Se está trabajando desde el momento que nos dimos cuenta, estamos trabajando en eso. Alberto Hernández trabajaba en un rentacar y por medio de un comunicado notificaron que fue despedido. Inmediatamente, la noticia acaparó la atención de los cibernautas, pero fue Alejandro Mason quien hizo un llamado por medio de Twitter para ir a capturar a los delincuentes. Al estilo Robocop, como en las películas de acción, Mason iba armado hasta los dientes y comenzó a recorrer las calles del centro capitalino, preguntando por Moisés Callejas y dispuesto a capturarlo y entregarlo a las autoridades. Lo hice también para sentar un precedente que los ciudadanos debemos, o sea, porque estamos amparados bajo el Código Procesal Penal, el artículo 323, que legitimiza el arresto ciudadano. En su camino, Alejandro logró identificar a dos sujetos que se presume andaban cobrando la renta. Con una K-47 en mano y dos 9 milímetros en sus bolsas, va pidiendo información, pero el miedo o la complicidad los hace no dar datos. Antibalas, tengo el chaleco táctico donde tengo los cargadores. Este es un AK-47 que está legal, ya demostré los permisos. Es calibre 7.62 por 39 milímetros. Estas son dos 9 milímetros, una Sig Sauer y una CZ, ambas 9 milímetros. Y prácticamente pues andaba un casco con la montadura de la cámara. Finalmente, Mason dio con el local, pero estaba cerrado. Horas después nos dimos a la tarea de investigar, pero esta fue la única respuesta que obtuvimos en el lugar. O sea, uno puede perder por el miedo. Pero ¿hace cuánto tiempo más o menos está cerrado? No, es que ahí no vienen a abrir todos los días. Hay días vienen, de vez en cuando vienen, no vienen todos los días. La acción de Alejandro es catalogada como heroica en las redes sociales. Son decenas de comentarios que admiran y apoyan la valentía de salir solo a buscar a estos criminales. Si se da otra vez y tengo la oportunidad, sí, pero me gustaría también que más gente como yo nos organizáramos, hiciéramos una defensa ciudadana para estos casos. Las armas están con sus permisos correspondientes y aseguró que simplemente las llevaba por su seguridad. Imágenes como esas son las que mostraron la indignación de la ciudadanía y lo que motivó a Alejandro a ampararse en el artículo 323, que indica que cualquier persona puede hacer una aprehensión en periodo de flagrancia. Gabriela Sosa, Código 21.